El círculo académico español estaba en llamas. Dos hermanos, un par de mellizos cuyo brillo había deslumbrado desde la cuna, con un cociente intelectual combinado que rozaba los 380, habían decidido abandonar la institución más prestigiosa de España para irse a estudiar a Chile. Sofía, este debería ser un día de celebración. ¿Por qué lloras? La razón de las lágrimas de la hermana menor no era un problema matemático ni un enigma científico, sino la abrumadora complejidad del castellano chileno, un idioma que, para ellos, era un universo de emociones por descubrir. A continuación, escuchen la conmovedora historia de Mateo y Sofía García, los genios que sacudieron los cimientos de la Academia Española. El día que mi hermana Sofía y yo cumplimos 14 años, no hubo pastel dulce, ni velas parpadeantes, ni una montaña de regalos como para los niños comunes. En su lugar, nos encontrábamos en el despacho del rector de la Universidad Complutense de Madrid, atrapados entre nuestros padres y un comité de académicos. Mateo, Sofía, comenzó el rector, su voz resonando en la solemne oficina con paneles de madera oscura. Son los estudiantes de grado más jóvenes en la historia de nuestra universidad. Un CI combinado de 380. ¿Entienden lo que eso significa? El Ministerio de Educación sigue su progreso con un interés sin precedentes. Al oír sus palabras, los rostros de nuestros padres se iluminaron con una sonrisa de orgullo satisfecho. Pero Sofía y yo permanecimos impasibles, nuestras miradas fijas en el paisaje más allá de la ventana. En ese momento, estábamos más absortos en analizar los patrones fractales que formaban las nubes grises en un día lluvioso en Madrid, trazando la trayectoria de las gotas de lluvia al deslizarse por el cristal. Deducir una solución para la ecuación de Witten a partir de ese movimiento nos parecía, francamente, mucho más fascinante. Sin embargo, enfrentábamos un dilema que ninguna fórmula podía resolver. Un psicólogo experto había señalado con tacto nuestra incapacidad para integrarnos. En clase, nos quejábamos de que el material ya nos resultaba trivial. Pasábamos el tiempo mirando por la ventana, abstraídos, y aunque podíamos dar respuestas impecables a cada pregunta, nunca mostrábamos una sonrisa o una lágrima. Lo más preocupante, según él, era que solo nos comunicábamos entre nosotros, en un lenguaje secreto que nadie más podía entender. Y era cierto. No reíamos ni llorábamos. No entendíamos cómo gesticular, ni por qué los demás malgastaban tanta energía en contracciones faciales aparentemente irrelevantes. Sus conversaciones estaban llenas de ambigüedades. La emoción, para nosotros, era un concepto ilógico. Mientras caminábamos por los antiguos pasillos de la universidad, oíamos los susurros de otros estudiantes, ahí van los gemelos robot. Dicen que no tienen sentimientos. Desde nuestra perspectiva, las emociones eran simplemente una interferencia innecesaria, ruido en el sistema. A los 5 años, aprendimos cálculo por nuestra cuenta. A los 6, explorábamos los principios de la mecánica cuántica. A los 7, ya dominábamos múltiples idiomas con fluidez sintáctica, aunque no emocional. A los 10, ganamos la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, compitiendo contra adultos. A los 12, publicamos un artículo en una prestigiosa revista de la Sociedad Europea de Física. Pero detrás de estos deslumbrantes logros se escondía un vacío profundo. Nuestra habitación estaba abarrotada de libros, tabletas y equipos de laboratorio, pero carecíamos de un solo amigo. Solo nos teníamos el uno al otro. Cada noche, mirando el techo, nos hacíamos la misma pregunta: ¿somos normales? Si le preguntaba a Sofía, ella respondía con la misma precisión clínica de siempre: normalidad solo se refiere a la media estadística de una población. Nosotros, claramente, somos valores atípicos. El núcleo de nuestro aislamiento era la comunicación. Desde los 5 años, habíamos inventado nuestro propio idioma, al que llamamos Mundo Sofía. Era un lenguaje capaz de expresar con precisión milimétrica conceptos matemáticos abstractos y fenómenos físicos complejos, pero carecía por completo de vocabulario para el alma. Nuestros padres, tutores e incluso psicólogos no podían descifrarlo. Un experto nos describió como una isla lingüística, rodeados de un océano de gente, pero tan inaccesibles como un arrecife deshabitado. Nuestros padres hicieron todo lo posible, buscando las mejores escuelas,
los tutores más brillantes y terapias especializadas. Pero nada de eso era lo que buscábamos. Ni siquiera nosotros sabíamos qué era lo que necesitábamos. Solo encontrábamos un destello de consuelo en la presencia del otro. Son verdaderamente únicos, nos dijo nuestro padre el día que cumplimos 13 años. Pero ser único no es lo mismo que ser feliz. ¿Son felices ahora? Por primera vez, sentí una onda expandirse en mi interior. La palabra, feliz, era difícil de definir en mi mente. Era un sentimiento nebuloso, más allá de cualquier cálculo. Intercambié una mirada con Sofía. No lo sabemos, papá, respondí. No entendemos qué es la felicidad. Esa noche, tuvimos un sueño extraño. Soñamos que reíamos con otras personas, pero no sabíamos cómo formar la sonrisa en nuestros labios, ni entendíamos el motivo de la risa. Solo sentíamos que la escena era cálida, como un sol de primavera. Un mes después, nuestros padres nos trajeron una noticia inesperada: la Universidad Complutense nos ofrecía una admisión especial. Con 14 años, nos uniríamos a su programa para superdotados, convirtiéndonos en los estudiantes más jóvenes de su historia. Recibimos la noticia con nuestra habitual falta de expresión, viéndola como otra medalla, otro título vacío. Pero en el fondo, un pensamiento comenzó a germinar: quizás allí, en la cima del conocimiento, podríamos descubrir quiénes éramos realmente. Estar juntos era suficiente para nosotros, pero el mundo insistía en que no lo era. Todos conocían nuestro genio, pero también sentían que, como seres humanos, nos faltaba algo. En ese momento no lo entendía, pero ahora me doy cuenta. No teníamos idea de que el viaje a la Complutense sería el catalizador que cambiaría nuestro destino para siempre. El día que pusimos un pie en el campus, el sol de otoño de Madrid se derramaba sobre los edificios de piedra, reflejando un brillo que nos deslumbraba. A mis 14 años, me aferraba a mi portátil como si fuera un ancla en un mar desconocido. En la ceremonia de apertura, el rector pronunció nuestros nombres con voz resonante: Mateo y Sofía García. Éramos los miembros más jóvenes en la historia de la Complutense, los hermanos genio que asombraban a Europa. El auditorio estalló en aplausos. Los flashes de las cámaras danzaban frente a nuestros ojos. Los medios nos lanzaban preguntas a borbotones, y nosotros respondíamos con una sonrisa ensayada, una que habíamos practicado frente al espejo, una ligera curva en los labios, una leve inclinación en los ojos. Pero si esa sonrisa era real o falsa, ni siquiera nosotros podíamos decirlo. Comenzó el primer semestre. Sofía siempre estaba a mi lado. Los demás estudiantes nos mantenían a distancia, con una mezcla de miedo y reverencia. Nuestros profesores elogiaban nuestras soluciones, y nuestras calificaciones eran siempre las más altas. Incluso en la cumbre de la élite educativa española, no podíamos encontrar esa conexión, ese vínculo humano. En el aula éramos estrellas, en la cafetería, parias. Siempre nos sentábamos en un rincón apartado, y mientras buscábamos un lugar con nuestras bandejas, sentíamos las miradas a nuestro alrededor. A veces oíamos susurrar nuestros nombres: ahí están, los genios. El semestre terminó. Nos sumergimos en más proyectos de investigación. A los 15 años, publicamos un estudio sobre computación cuántica. A los 16, diseñamos un marco de algoritmo inteligente. Los periódicos y revistas seguían nuestros avances día y noche. La universidad nos usaba como imagen en sus folletos. Pero cuando caía la noche, volvíamos a enfrentarnos a la misma pregunta eterna: ¿quiénes somos? Siento que estamos incompletos, susurró Sofía un día, en Mundo Sofía. Nuestro lenguaje era nuestra única herramienta para la introspección. Pero, incompleto, no era la palabra exacta que usó. La expresión que utilizó era más sutil, algo parecido al principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, un estado de caos inconmensurable. Navegábamos con soltura entre fórmulas matemáticas, pero en el mar de la humanidad, estábamos encadenados. Llegó nuestro 17º cumpleaños. Nuestros padres nos visitaron en la Complutense. En la cafetería del campus, encendieron las velas de un pastel y nos cantaron. ¿Se sienten satisfechos en la universidad?, preguntó mi madre. Sofía y yo nos miramos, y por primera vez, expresamos lo que sentíamos.
Estamos olvidando como ser humanos, dije. Percibíamos la realidad con la precisión de los números. Nuestro don era tanto una bendición como una maldición. Nos daba una perspectiva única del mundo, pero nos quitaba la capacidad de conversar con él. Y fue entonces cuando un encuentro destinado a cambiar nuestras vidas se acercaba sigilosamente. Fue el momento en que una grieta se abrió en nuestro mundo sellado. Esa transformación comenzó con nuestro primer encuentro con la profesora Elena Rojas. Era profesora visitante en el departamento de psicología, originaria de Chile. Una semana después de nuestro cumpleaños, nos citó en su despacho. Mateo, Sofía, por favor, pasen. La profesora Rojas nos recibió con una sonrisa cálida, diferente a la de los otros académicos. No nos veía como especímenes de laboratorio o trofeos de los que presumir. He oído mucho sobre ustedes. Y he leído su artículo sobre mecánica cuántica. Es brillante. Respondimos con un asentimiento inexpresivo. Estábamos acostumbrados a los elogios. Pero no estoy aquí para hablar de academia, dijo, quitándose las gafas. Tengo una pregunta crucial para ustedes. Sofía y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué pregunta? ¿Qué son el uno para el otro? Por primera vez, no era una pregunta de matemáticas o física. Tampoco era una cuestión filosófica abstracta. Somos una unidad, respondí con cautela, luchando por encontrar las palabras. Somos un nosotros. Exacto, dijo ella, asintiendo. Siempre se definen a sí mismos como nosotros. ¿No existe un yo independiente? En ese instante, fue como si algo se rompiera en mi cerebro. ¿Dónde estaba la línea entre Mateo y nosotros? ¿Podía yo seguir existiendo como Mateo si Sofía no estaba? He analizado su mundo, Sofía, continuó la profesora. Su estructura es asombrosa, la precisión de su lógica es impecable. Pero su vocabulario para expresar emociones es prácticamente inexistente. Es cierto, admití. En Mundo Sofía no existen palabras para la tristeza, la alegría o el amor. Esas emociones son ruido inútil. El talento y la comunicación son dos cosas distintas, dijo la profesora con voz suave. Son genios, pero en la interacción humana, son como niños. Sus palabras fueron como una aguja. No pude evitar preguntar. ¿Somos anormales? La profesora nos miró con una profundidad que nos desarmó. ¿Qué es ser normal? No necesitan forzarse a ser ordinarios. Lo que necesitan es encontrar una manera de expresarse plenamente. Necesitan un nuevo lenguaje. Un recipiente lo suficientemente grande como para contener sus emociones. Esa noche, Sofía y yo hablamos durante horas en Mundo Sofía, discutiendo lo que realmente anhelábamos. No teníamos idea de cómo un encuentro inesperado con un nuevo lenguaje estaba a punto de redefinir nuestra trayectoria. Los carteles de un simposio internacional de lingüística llenaban cada rincón del campus de la Complutense. El tema era Cruzando barreras lingüísticas, cognición en contextos multiculturales. Normalmente, habríamos ignorado un evento así. Pero la profesora Rojas nos insistió, esto les será de gran ayuda. Presten especial atención a la charla del profesor Ricardo Vega, de Chile. Escúchenlo con atención. Ese día, nos sentamos discretamente en un rincón del auditorio. Había 5 ponentes. El tercero era el profesor Vega, un hombre de aspecto distinguido, con gafas de montura redonda y una energía serena. Su acento era marcado, pero cada palabra era clara y resonante. Hoy quiero compartir con ustedes cómo el castellano, y en particular su variante chilena, esta intrincada forma de comunicación, moldea el potencial creativo y la expresión emocional del ser humano. El profesor Vega proyectó en la pantalla un poema de Pablo Neruda. A primera vista, las palabras eran familiares, pero en su conjunto, emanaban un ritmo y una musicalidad que nos resultaban extraños y atractivos. El castellano de Chile es único en el mundo, explicó. No es solo un sistema de signos, sino un portador de historia, de paisaje y de alma. Cada modismo, cada po al final de una frase, cada diminutivo, es un vehículo para la emoción. Sofía y yo nos miramos. La fusión de lenguaje y sentimiento era un concepto que nos intrigaba profundamente.
En los últimos 5 años, nuestro equipo ha realizado un descubrimiento empírico. Al comparar los patrones de ondas cerebrales de hablantes nativos de español chileno con los de otros hablantes de español, encontramos que la capacidad de transmisión emocional de los chilenos es, en promedio, un 27% más alta. La diferencia es particularmente notable en la percepción y el uso de matices afectivos. Por primera vez en un evento académico, mi pulso se aceleró. No era solo curiosidad intelectual, sino una agitación más profunda. Lo más maravilloso del español chileno, continuó el profesor, es cómo las palabras se agrupan para formar unidades de significado que trascienden su definición literal. Son como individuos dispersos que se unen para formar una comunidad con alma. Un símbolo del proceso social mismo. Cuando la charla terminó, nos armamos de valor y nos acercamos. Profesor, disculpe. Su presentación fue fascinante. El profesor Vega nos dedicó una cálida sonrisa. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Sobre el castellano chileno. ¿Realmente puede fortalecer el potencial para la expresión emocional? Él nos miró con más atención. Tú eres Mateo García. Y tú debes ser tu hermana gemela, Sofía. Oh. Los legendarios hermanos genio. Me sentí un poco incómodo y bajé la cabeza, como siempre hacía cuando nos etiquetaban. ¿Están interesados en el lenguaje chileno?, preguntó. Dudé un momento, y luego me atreví a hacer la pregunta que ardía en mi interior. Profesor, ¿es realmente posible conectar con el corazón de otras personas? El profesor Vega pareció comprender instantáneamente nuestra angustia. Nos miró con una profunda comprensión. Ustedes dos ya poseen una luz racional extraordinaria. Simplemente no han encontrado la llave para abrir la puerta de su corazón. Después de la conferencia, sacó un pequeño cuaderno de su bolso y nos lo entregó. Aquí dentro están algunas de las palabras que necesitan. ¿Por qué no vienen a Chile a descubrirlo por sí mismos? Esa noche, por primera vez, Sofía y yo abandonamos Mundo Sofía e intentamos hablar en un torpe español, imitando los sonidos que habíamos oído. La conversación era rígida, pero extrañamente, trajo una calma a mi interior. Por primera vez, deseamos hablar con alguien más que no fuera el otro. Esa noche, tomamos una decisión. Una decisión que no era por la gloria académica, sino por un llamado puro de nuestro interior. Una mañana, entramos en el despacho del rector y presentamos nuestra solicitud de permiso de ausencia. Queremos ir a Chile para un estudio intensivo. ¿Están bromeando? El rector se quitó las gafas, con una expresión de incredulidad en el rostro. Son las joyas de la corona de esta universidad. El orgullo de España. Lo sentimos, señor rector, pero tenemos que ir, dije. Nuestra intención de dejar la universidad se extendió como un reguero de pólvora por todo el campus. Los profesores intentaron disuadirnos. El rector nos citó 2 veces más, suplicándonos que nos quedáramos. Que nosotros, el orgullo de España, interrumpiéramos nuestros estudios se convirtió casi en una crisis nacional. Mateo, Sofía, ¿lo han pensado bien? Sus proyectos actuales están al nivel de un premio Nobel. Pueden ir a Chile en cualquier momento. Pero ante la persuasión del rector, negamos con la cabeza firmemente. Por primera vez, no cedimos a la presión externa. Los principales periódicos, El País y El Mundo, querían entrevistas exclusivas. Los reporteros acamparon frente a nuestra residencia. ¿Los gemelos García abandonan la Complutense? ¿Por qué Chile? ¿Qué esperan encontrar allí? Por primera vez, nos enfrentamos a las cámaras con una sonrisa genuina, una que venía de adentro. Ser genios ya no es suficiente. Ahora solo queremos aprender a ser personas completas. La entrevista apareció en primera plana al día siguiente. Los gemelos genio dejan la Complutense y viajan a Chile en busca de su humanidad. Cuando llamamos a nuestros padres, reaccionaron como esperábamos, estaban conmocionados. Nuestro padre estaba especialmente preocupado. Esto manchará su expediente. Mis hijos, abandonando la Complutense para irse a esa isla lejana en Sudamérica. ¿Qué dirá la comunidad científica? Mi madre guardó silencio por un momento y luego preguntó. ¿Es esto realmente lo que desean?
Sí, mamá, respondí. Es lo primero que he deseado de verdad en mi vida. Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Y entonces, las siguientes palabras de mi madre me hicieron llorar. Entonces vayan. Y ojalá encuentren la felicidad, mis niños. El proceso de reservar los vuelos y hacer las maletas fue surrealista. Nuestro equipaje consistía principalmente en libros, portátiles y unas pocas prendas de ropa. La noche antes de partir, volvimos a leer el cuaderno que nos dio el profesor Vega. En la última página, había una dirección anotada, Santiago, Chile. En el avión, experimenté por primera vez la emoción de la anticipación. Mi corazón latía de forma irregular, mis palmas sudaban. Mirando por la ventanilla las nubes arremolinadas, me preguntaba qué habría al otro lado. ¿Alguien nos estaría esperando? Tras 12 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Al salir de la aduana, el profesor Vega ya nos estaba esperando. A su lado, había una joven de aspecto amable y enérgico. Mateo, Sofía, bienvenidos a Chile. Ella es mi ayudante, Isabel. Les ayudará a instalarse en la vida chilena. Isabel nos saludó con una sonrisa radiante. Mateo, Sofía, qué bueno conocerlos. ¿Hablan algo de español? Intenté pronunciar una frase que había aprendido del cuaderno del profesor. Hola, me llamo Mateo. El rostro de Isabel se iluminó con sorpresa. ¡Guau! Tu pronunciación es súper buena. Al salir del aeropuerto, los flashes nos cegaron. Los genios españoles llegan a Chile. Éramos la noticia del día. Esa noche, nos alojamos en una pequeña y acogedora residencia de estudiantes en Providencia. La residencia de la universidad estaba llena, y esta fue una solución temporal del profesor. Abrí la ventana y el paisaje nocturno de Santiago se desplegó ante mí, un mar de luces interminables, la curva sinuosa del río Mapocho y, a lo lejos, la imponente silueta del Costanera Center. Respiré hondo y sentí una extraña paz, como si hubiera encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Sofía en voz baja. Por primera vez, teníamos dudas sobre una decisión conjunta. ¿Podremos cambiar aquí? Esa noche, por primera vez, no tuvimos sueños. Dormimos profundamente. El departamento de lingüística de la Universidad de Chile era muy diferente de lo que imaginaba. Era más pequeño y acogedor, con las paredes decoradas con dibujos de los estudiantes y caligrafía artística. El primer día, acompañados por el profesor Vega, fuimos al despacho del director del departamento. Les presento a Mateo y Sofía García. Vienen como estudiantes de intercambio especiales por un semestre, para especializarse en literatura y lingüística chilena. El director nos sonrió amablemente. Ah, los hermanos de España. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que tengan una experiencia inolvidable aquí. Al entrar en el aula de nivel avanzado, todas las miradas se posaron en nosotros. Estudiantes de diferentes países nos observaban con curiosidad. La profesora comenzó la presentación. Desde hoy, Mateo y Sofía García se unen a nuestra clase. Vienen especialmente desde España para profundizar en el castellano chileno y nuestra cultura. Me incliné un poco, nervioso. Hola a todos, soy Mateo. Encantado de conocerlos. Para mi sorpresa, la reacción de los estudiantes fue increíblemente cálida. Nos miraron con interés y nos dieron la bienvenida. La profesora nos asignó asientos. Yo me senté al lado de una chica llamada Valentina, y Sofía al lado de un chico llamado Javier. La chica a mi lado me sonrió ampliamente. Tenía el pelo largo recogido en una coleta y una risa en los ojos. Hola, soy la Vale. Cualquier cosa que no cachis, me pregunta y no más, ¿ya? El compañero de Sofía también parecía muy amable. Se llamaba Javier, de pelo corto y aire intelectual. La primera clase fue sobre los fundamentos del español chileno. El contenido no era difícil para nosotros, pero la forma en que se explicaba, de manera tan contextual y viva, hacía que todo fuera fascinante. Los modismos, los voceos y las entonaciones eran como un rompecabezas exquisito. La profesora explicó cómo ciertas palabras, como corazón, no solo denotan un órgano,
sino que aparecen constantemente en la poesía y el habla cotidiana para describir un espectro de sentimientos desde el amor hasta la angustia. De repente, comprendí que el castellano chileno era una fusión perfecta de lógica racional y emoción sensible. Llegó la hora del descanso y Valentina se nos acercó. Oye, Mateo, Sofía, ¿quieren ir a almorzar? La comida del casino es súper rica. Era la primera vez que alguien nos invitaba de forma tan natural. Sentí una calidez en el pecho. En la cafetería, la Vale nos presentó a Javier y a sus amigos. Nos hicieron un montón de preguntas. ¿Cómo era España? ¿Les gustaba la comida chilena? ¿Comían picante? ¿Era difícil aprender nuestro español? De repente, Javier preguntó. Oye, ¿es verdad que su CI es de 380? ¡Qué bacán! Me puse tenso al instante. La Vale le dio un codazo. Oye, Javier, qué desubicado. No preguntís esas cosas, po. El Mateo y la Sofía son como nosotros no más. Esa frase me tranquilizó. Sí, aquí no queríamos ser los genios. Solo queríamos ser Mateo y Sofía, y vivir una vida normal. La clase de la tarde fue sobre el vocabulario emocional en la literatura chilena. Palabras como saudade, añoranza, ternura, desgarro. Esas emociones sutiles que apenas podíamos nombrar tenían palabras específicas aquí. ¿Cómo traducirían añoranza? Preguntó la profesora. Dudé. En nuestro mundo lógico, no había un equivalente exacto. Quizás una mezcla de nostalgia profunda y melancolía. De repente, Sofía habló. No se traduce. Se siente. La profesora miró a Sofía, sorprendida, y luego, como si entendiera algo profundo, sonrió. Después de clase, la Vale nos propuso. ¿Quieren venir a mi casa a hacer la tarea? Mi mamá preparó pastel de choclo. Era la primera vez que un amigo nos invitaba a su casa. La sensación era indescriptible. La casa de Valentina era cálida. Aunque no era grande, estaba llena de fotos familiares y muebles con historia. Su madre nos recibió con un abrazo. Mateo. Sofía. La Vale me ha hablado mucho de ustedes. ¿Les está gustando la comida chilena? Respondí con total sinceridad. Está deliciosa. Sobre todo las empanadas. Ese día, por primera vez, Sofía y yo hicimos amigos por separado. Sofía y Javier se hicieron cada vez más cercanos, y yo me hice más amigo de la Vale. Por primera vez, empezamos a existir como yo en lugar de nosotros. Un mes después, el cambio era asombroso. Empezamos a escribir diarios. Al principio, eran frases simples, hoy hizo buen tiempo. Fui con la Vale al Cerro San Cristóbal. La vista de Santiago es impresionante. Pero pronto, empezamos a escribir sobre emociones más complejas, hoy me enojé por primera vez. No sé por qué, pero sentí un nudo en el estómago. La Vale me entendió. Gracias. Lo más sorprendente fue que Sofía y yo empezamos a hablar entre nosotros en español. Mezclábamos Mundo Sofía con español, pero poco a poco, la parte en español crecía, sobre todo al hablar de sentimientos. Mateo, hoy me sentí muy conmovida. El Javi me invitó a la chascona. Sofía, últimamente me siento muy feliz. Creo que esto es la felicidad. Un día, comiendo en casa de la Vale, de repente empecé a llorar. No era por la comida, sino por la abrumadora sensación de calidez, de pertenencia, y por todas las emociones que sentía por primera vez, que se desbordaban como una marea. Mateo, ¿estáis bien? Sí. Es que estoy demasiado feliz. Esa noche, de camino a la residencia, comprendí por primera vez qué era la felicidad. En mi cuaderno, escribí, se siente bien estar vivo. Llevábamos 3 meses en Chile y cada día era un nuevo descubrimiento. El mayor cambio fue en mi forma de pensar. Empecé a darme cuenta de que todo estaba conectado. Las fronteras entre lenguaje y emoción, arte y ciencia, se difuminaban. En el laboratorio del profesor Vega, profundizamos aún más. La estructura de la poesía de Mistral, las metáforas de Neruda, los fundamentos filosóficos de la identidad chilena.
El lenguaje aquí no era solo un conjunto de palabras, era un sistema de pensamiento. Mateo, Sofía, nos preguntó el profesor Vega, ¿saben por qué se desarrolló así el castellano de Chile? No solo por la historia, sino para permitir a la gente expresar mejor sus complejas emociones e ideas. Para que la sabiduría no fuera monopolio de unos pocos. Esa frase me conmovió profundamente. Compartir la sabiduría, comunicarse en igualdad. Esa era la esencia del lenguaje que estábamos descubriendo. Para nosotros, el castellano chileno no era un simple código, era un mapa de las emociones. A los 6 meses, comenzamos a investigar la lingüística del español chileno. Bajo la guía del profesor Vega, escribimos un plan de investigación sobre la correlación entre el lenguaje chileno y el desarrollo emocional. Nuestra hipótesis era audaz. La estructura poética e idiomática del castellano chileno tiene un impacto positivo en el reconocimiento y la expresión de las emociones. Y lo más asombroso fue que empezamos a realizar un análisis comparativo entre Mundosofía y el español. Estudiar nuestro propio lenguaje desde fuera fue una experiencia reveladora. Mientras investigábamos el lenguaje, nos investigábamos a nosotros mismos. En Santiago se celebró un Congreso Internacional de Lingüística. Académicos de Asia, Europa y América se reunieron. Por recomendación del profesor Vega, presentamos un trabajo titulado El impacto del castellano chileno en la cognición emocional, un estudio de caso de gemelos españoles. Esta vez fue diferente. Sofía y yo decidimos presentar por separado. Por primera vez, actuaríamos como individuos, no como un par. ¿Nervioso? Me preguntó Sofía la noche antes. Sí. Pero también emocionado. Sofía sonrió. Antes no habríamos dicho algo así. El día de la presentación, me tocó a mí primero. Sofía presentaría por la tarde. De pie frente al público, mi corazón se aceleró. Era diferente a las innumerables presentaciones académicas que habíamos hecho. Esta vez, era una investigación que incluía mi propia historia y mis emociones. Hola a todos. Soy Mateo García, comencé, con la voz temblorosa. Hoy voy a compartir la conexión entre el lenguaje y el desarrollo emocional. La presentación fue bien. La estructura poética, el aprendizaje del léxico emocional, la comparación con Mundosofía. Pero al llegar al final, de repente, las palabras no salían. En el momento en que quise expresar mis propios sentimientos, las palabras se atascaron en mi garganta. Yo. Tartamudeé. El público me miraba, expectante. En ese momento, Sofía se levantó de la primera fila y dijo en español. Hermano, no te preocupes. Dilo como lo sentís. Por primera vez, Sofía me llamó hermano en público. Siempre habíamos sido nosotros. En ese momento, al separarnos en hermana y hermano, respiré hondo y empecé de nuevo. Cuando empecé a aprender español aquí, ocurrió algo extraño. Las emociones que no podía expresar en mi idioma natal, fluían naturalmente aquí. Conmoción, añoranza, calidez. Estas palabras dieron nombre a mis sentimientos. Mi voz comenzó a temblar. Sentí un ardor en los ojos. Mi hermana y yo vivimos toda nuestra vida en un mundo de números y fórmulas. Perfecto, pero solitario. Pero el lenguaje chileno, para nosotros. De repente, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Por primera vez en mi vida, lloré delante de mucha gente. En ese momento, no podía parar. Lo siento. Olvidé el texto. Fue entonces cuando el profesor Vega se levantó y me puso una mano en el hombro. El público, espontáneamente, comenzó a aplaudir. Alguien gritó, sigue, vamos. Respiré hondo y mostré la última diapositiva. Era una frase escrita por mí, el lenguaje no es un código, es el camino que nos hace humanos. Hoy, no nos comunicamos con números y fórmulas, sino con lágrimas. Después de esa conferencia, ocurrió algo asombroso. El vídeo de nuestra presentación se hizo viral en Internet. El titular era, Los genios que se enamoraron del lenguaje. Fue traducido a varios idiomas. Los medios de comunicación extranjeros empezaron a prestar atención. El Ministerio de Educación español nos contactó.
El profesor Vega nos dijo: padres de niños con dificultades de expresión emocional, especialmente del espectro autista, nos están buscando. Nos miramos y pensamos lo mismo: ¿nuestra experiencia podría ayudar a otros? Así comenzamos el Proyecto Puente Dual, un programa bilingüe de español peninsular y chileno diseñado para niños con retraso en el desarrollo emocional. Basado en nuestra experiencia, utilizaba el impacto del lenguaje en las emociones para educar. El núcleo del plan era simple: estimular el pensamiento lógico a través de la estructura gramatical y, al mismo tiempo, mejorar la cognición emocional a través de un rico vocabulario afectivo. Abrir una nueva ventana para los niños atrapados en lenguajes cerrados, como nuestro mundo Sofía. La Universidad de Chile nos dio un pequeño laboratorio. Al principio, solo teníamos 3 estudiantes: un niño autista de 10 años, una niña con mutismo selectivo de 8 años y un niño de 12 que había perdido el habla debido a un trauma. La primera clase fue tensa, pero milagrosamente, los niños se abrieron a nosotros rápidamente. Quizás porque, como ellos, nosotros también habíamos vivido en un mundo diferente. Tío, ¿tú antes tampoco hablabas?, preguntó el pequeño de 10 años. Hablaba, sí. Pero no decía lo que sentía por dentro, respondí. 3 meses después, ocurrió algo increíble. La niña que no hablaba, por primera vez, expresó una emoción: feliz. Eran solo 2 sílabas, pero sus padres lloraron. Esa noche, Sofía y yo nos abrazamos y lloramos de gratitud. El proyecto avanzó con éxito y el Ministerio de Educación español nos contactó directamente, proponiendo iniciar un programa similar en Madrid. Aceptamos encantados. Comprendimos que nuestra soledad podía convertirse en un puente para otros. Ahora, enseñamos a estudiantes en Madrid por videoconferencia cada semana, y en cada vacación vamos a España a realizar talleres. Íbamos y veníamos entre Chile y España, construyendo un puente entre 2 culturas. Han pasado 5 años. A los 24, ahora somos investigadores en el Instituto de Lingüística Emocional, una colaboración entre la Universidad de Chile y la Complutense. Yo dirijo un equipo que investiga la relación entre la estructura del lenguaje y la expresión emocional. Sofía se enfoca en el desarrollo de programas de terapia lingüística. En la inauguración del instituto en Santiago, los ministros de Educación de España y Chile estuvieron presentes. Fue un momento de ensueño. Los hermanos Mateo y Sofía García han traído un cambio revolucionario al campo de la educación lingüística y el desarrollo emocional, dijo el ministro español en su discurso. Su programa Puente Dual ya se implementa en 6 países, abriendo nuevas vías de comunicación para más de 2.000 niños. Después de la ceremonia, mientras cortábamos el pastel, recordé la primera vez que vine a Chile. Nunca imaginé que habría tal cambio. El mayor cambio es que Sofía y yo hemos comenzado a seguir nuestros propios caminos. Por supuesto, seguimos muy unidos, pero ahora, mi identidad como yo, en lugar de nosotros, es más clara. A mí me encanta la estructura científica del lenguaje, me sumerjo en la investigación lingüística. A Sofía le interesa más la terapia clínica. Hermano, ¿te gusta alguien?, me preguntó Sofía un día. Me sonrojé. Sí, estoy pololeando con una chica de la universidad. Por primera vez, sentí lo que era querer a alguien. Tú y Javier también son muy cercanos, dije sonriendo. Sofía asintió con una leve sonrisa. Mi hermana y su primer amigo, Javier, se habían vuelto inseparables, una amistad especial y profunda. Las invitaciones a dar conferencias en universidades de todo el mundo llegaban como una avalancha. Nuestra investigación era ampliamente citada en los campos de la educación, la lingüística y la psicología. Pero el momento más feliz fue cuando nuestros padres vinieron a Santiago por primera vez. Han cambiado por completo, dijo mi madre, conmovida. Sus expresiones, su forma de hablar, incluso su risa es diferente. Mi padre, después de visitar el instituto, dijo con admiración. Nunca pensé que mis hijos lograrían algo así. Estoy muy orgulloso. Al oír eso, ambos lloramos. Por primera vez, sentimos que no nos veían como genios, sino como sus hijos. Cada verano, organizamos un campamento de lenguaje y emoción.
Niños con dificultades de comunicación de todo el mundo se reúnen durante 3 semanas. Sofía es la líder, yo me encargo de la parte académica. El cambio más asombroso ha sido nuestra vida personal. Ahora nos relacionamos con todo tipo de amigos y disfrutamos de nuestros propios intereses. Yo aprendí a bailar cueca, Sofía se enamoró de la música de Violeta Parra y toca el charango. Lo más importante es que ahora podemos expresar nuestras emociones de forma natural. Reír, llorar, enojarse, alegrarse ya no son extraños para nosotros. Cuando la televisión española hizo un documental, el presentador preguntó: «¿Hermanos García, todavía se consideran genios?». Nos miramos y Sofía respondió: «Los genios desaparecieron. Ahora somos Mateo y Sofía, 2 personas diferentes». Esta mañana, desde la ventana del instituto, la vista de Santiago en primavera es hermosa. Pienso en qué nos ha traído este cambio. ¿Fue el lenguaje? ¿Fue Chile mismo? ¿O el encuentro con nuevos amigos? Quizás fue todo junto. Lo más importante es que tuvimos el coraje de cambiar. Dejar el mundo familiar de los genios y entrar en el desconocido mundo de los seres humanos. El Centro de Convenciones de Santiago está lleno de educadores de todo el mundo. Es la ceremonia de apertura del Congreso Internacional sobre el Desarrollo de la Inteligencia Emocional a través del lenguaje. Sofía y yo somos los copresidentes. Es nuestro primer evento internacional a gran escala. Subo al escenario y miro al público, 1500 educadores de 50 países nos miran con expectación. Entre ellos, hay muchos maestros que, como nosotros antes, enseñan a niños con dificultades de comunicación. Bienvenidos a todos, comienzo. Hoy vamos a explorar juntos cómo el lenguaje puede abrir las puertas del alma. Sofía continúa. Hace 5 años, éramos 2 genios aislados del mundo. Pero ahora, junto a ustedes, estamos construyendo puentes de comunicación. Durante los 3 días del Congreso, compartimos los resultados y la metodología del programa Puente Dual. Explicamos cómo la estructura sistémica del lenguaje puede lograr un equilibrio entre el pensamiento lógico y la expresión emocional. En los talleres, los participantes aprenden directamente a conectar la poesía con sus propios idiomas. Sorprendentemente, educadores de diversos círculos culturales informan de experiencias similares. Al aprender un nuevo sistema de palabras, se vuelven más sensibles a sus propias emociones. El último día, un profesor japonés pregunta: ¿cuál es la filosofía central de este programa? Pienso un momento y respondo: el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación. Es un mapa para el autodescubrimiento. Ahora, con 30 años, vivimos entre Santiago y Madrid. La primavera y el verano en la Universidad de Chile, el otoño y el invierno en la Complutense, investigando y actuando como un puente que conecta 2 culturas. Esta mañana, a través de la ventana de mi laboratorio, veo el Costanera Center recortado contra el cielo de Santiago. Recuerdo el viaje de los últimos 10 años, como 2 gemelos atrapados en un mundo de números y fórmulas aprendieron a comunicarse con el mundo. Se siente asombroso. Hermano, ¿no te arrepientes?, me pregunta Sofía. Ahora eres una persona completamente diferente. Una sonrisa radiante, expresiones vivas, una rica gama de emociones. No queda rastro de la joven inexpresiva del pasado. Ni un poco, sonrío. Nos hemos convertido en quienes debíamos ser. Nuestra historia ahora está en los libros de texto, se está haciendo una película. Pero lo más importante es que brinda esperanza a los niños que sufren las mismas dificultades que nosotros. La gente a menudo pregunta, ¿no perdieron su genialidad? Siempre respondemos con una sonrisa, no la perdimos, encontramos su verdadero propósito. La verdadera genialidad no es vivir desconectado del mundo, sino usar tus talentos para conectar con él. El lenguaje chileno no nos enseñó palabras, nos enseñó a ser humanos. Y esa es una verdad más compleja que cualquier fórmula matemática, más fundamental que cualquier teoría física. Hasta aquí llega el asombroso viaje de los hermanos Genio Mateo y Sofía García. A través del lenguaje, abrieron un nuevo mundo, un milagro de comunicación emocional. Una historia sobre cómo encontraron su verdadero yo. ¿Qué les parece? A veces, uno se encuentra a sí mismo en el lugar más lejano.
Esta es una conmovedora historia real que demuestra que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino la llave que puede abrir la puerta de nuestro interior. Especialmente, como la cálida humanidad de Chile y la profunda cultura de su idioma abrieron los corazones de dos jóvenes genios. El verdadero significado de la comunicación que descubrieron en Chile. Qué valioso es.